Seguridad pública y seguridad privada, ¿por qué? Un repaso a la historia. Publicado. 2013 categoría. Técnico Ángel García Arjona. Nace el 7 de septiembre de 1963. Completa sus estudios y con 17 años y el título de Ingeniero Técnico Electrónica/Electricidad, ingresa en el Cuerpo de Paracaidistas del Ejército de Tierra, alcanzando la graduación de cabo primero, ejerciendo su mando en el Grupo de Artillería Paracaidistas Sectores de Transmisiones y Línea de Piezas. Con un periodo veterano, opta por presentarse a las pruebas de aptitud para suboficial no graduándose como tal, para incorporarse al mundo empresarial, constituyendo en el año 84 un negocio del sector químico. Nacido de una modesta familia de trabajadores honestos y dedicados, donde aprendió de sus padres el ejemplo de vivir una vida en valores y el trabajo arduo, completando su educación en un contexto religioso, donde reforzó los valores de honestidad, responsabilidad y lealtad, siendo estos una guía en su vida. Desde muy temprana edad desarrolló la naturalidad para el talento y la experiencia para desarrollar negocios a nivel empresarial, logrando el desarrollo exitoso de varias empresas. Conociendo el sector seguridad, hoy es un profesional activo. Capítulo primero. La situación emocional de una persona o colectivo de personas que les permite desarrollar su vida privada, social y laboral en un ambiente de normalidad es lo que se puede definir como seguridad. Siendo esta emoción de las personas una necesidad y preocupación intrínseca al ser humano, que hace que los ciudadanos cada vez más demanden una mayor seguridad, lo que obliga a exigencia y resultados a los órganos competentes de la administración, autorizadas a prevenir la comisión de hechos delictivos e investigar aquellos que se produzcan poniendo a los responsables de su comisión a disposición de los órganos judiciales. Esta prevención e investigación es la que en el ejercicio de sus funciones realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguridad pública, pero en la anterior y actual realidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden estar presentes ni atender todas y cada una de las situaciones que puedan generar inseguridad, de ello el nacimiento de los vigilantes. Seguridad privada. La exigencia a una mayor seguridad queda referenciada y expresada en la Constitución española en su ordenamiento jurídico ordinario y en la Ley de Seguridad Privada que establecen de una forma clara que la seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia. Su garantía constituye una actividad esencial para la existencia misma del Estado moderno. Se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Ambas formas establecidas exigen una perfecta colaboración y actuación tanto de la seguridad pública como de la privada, de tal forma que las personas perciban por un lado un sentimiento de seguridad que les permita subsistir frente a las agresiones y por otro, encuentren un clima de paz y sosiego donde puedan desarrollar sus relaciones grupales o personales. Gracias a la correcta actuación de ambos cuerpos en las tareas de prevención de los delitos. La seguridad como concepto es utilizado en ámbitos muy diversos, desde el mundo laboral, normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, hasta el terreno mercantil. Pólizas de seguros, pasando por la salud, seguridad sanitaria, etc., pudiendo dar una definición genérica de seguridad como la cualidad que implica ausencia de peligro, daño o riesgo en el desarrollo de una actividad como se ha previsto. Sin embargo, desde el punto de vista policial, el término seguridad está relacionado con la criminalidad en general, si bien los cuerpos policiales desarrollan algunas funciones que generan certeza y confianza en los ciudadanos sin que se trate de temas relacionados con la delincuencia, como son la función de vigilancia y disciplina del tráfico rodado, la función de policía administrativa, etc. La seguridad es un bien social de indudable valor y junto con la sanidad y la educación es un pilar fundamental de toda sociedad avanzada. Por ello, el Estado como garante del bienestar social ha de articular los mecanismos necesarios para que la sociedad en su conjunto pueda calificarse de segura. Dado que la mayoría de las funciones de los cuerpos de seguridad están orientadas a la prevención y represión de infracciones penales, que son las más perturbadoras de la convivencia, se puede dar como definición en el ámbito policial de seguridad. La situación en la que hay ausencia de actos delictivos o que de existir estos están controlados y reprimidos mediante los mecanismos legales que ponen fuera de la convivencia social a sus autores consiguiéndose dicha situación mediante la prevención de los actos delictivos en la llamada etapa tutelar preventiva, cuyo objetivo es evitar la comisión de delitos. La persecución y represión de los criminalmente responsables de los actos antisociales y delictivos que no se han podido evitar con la prevención, mediante la investigación de los crímenes cometidos, para descubrir, detener y poner a disposición de la justicia a los presuntos culpables.
El aseguramiento de los instrumentos, efectos y pruebas del acto criminal, elaborando los informes técnicos y periciales pertinentes, a fin de que el órgano judicial competente pueda ejercer su función jurisdiccional respecto a los hechos delictivos sobre los que tengan que conocer y fallar, aplicando la pena que proceda a los responsables de los mismos. En las sociedades modernas, seguridad es la armonía de entidades y factores que la integran en su término más amplio. La suma de todas y distintas seguridades. Requisito necesario para la existencia social y el crecimiento de la sociedad, determinando mecanismos que forman materia y profesión que asume responsabilidad en materia de seguridad, proporcionando al ciudadano el nivel de seguridad suficiente demandado. Dicha demanda no debemos olvidar que la provoca o es provocada por situaciones individuales o colectivas basadas en emoción, generando inseguridad y necesidad de seguridad. La inseguridad es el sentimiento de la existencia de riesgo y la ausencia de garantía para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Podemos distinguir como inseguridad las reales y las inducidas. La inseguridad real responde al índice de criminalidad y por ello la existencia de un registro de actos delictivos ocurridos, bien por falta de prevención de delito, represión o recursos suficientes para el cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos como concepto es objetivo pues depende del índice de criminalidad. La inseguridad inducida responde a la percepción surgida por distintos motivos, siendo los más frecuentes los medios de comunicación y las propias víctimas de un delito, ya que ambos cuentan lo ocurrido, una con gran publicidad y la otra en su propio entorno, distorsionando la realidad. Sin olvidar la inseguridad provocada por el propio Estado, con las campañas publicitarias de prevención de delitos. Finalmente, la ciudadanía cree que el riesgo y los peligros a sufrir un delito de estas características han aumentado. Las distintas situaciones de inseguridad que causan este sentimiento general o particular del ciudadano provocan al individuo un estado de desconfianza, miedo, pánico, desasosiego, etc. Las situaciones que generan dichos estados en él o los individuos actualmente son desórdenes públicos, actos delictivos reiterados, venta de estupefacientes, tribus urbanas. Los desórdenes públicos son aquellos que alteran la seguridad ciudadana, ya sean reuniones o manifestaciones de grupos que utilizan alborotadores ajenos a la manifestación, haciendo necesaria la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para el orden, mantenimiento o restablecimiento del orden público y de la seguridad ciudadana, generándose con frecuencia enfrentamientos altamente peligrosos entre grupos y policías produciendo daños. Los actos delictivos son hechos graves y aunque estos son los que menos se producen, pero debido a su magnitud, gravedad y difusión por los medios de comunicación, son los de mayor repercusión, alcanzando una mayor inseguridad sobre el ciudadano, atentados terroristas, maltratos, muertes. La venta de estupefacientes es el delito más común en nuestra sociedad y uno de los más alarmantes, junto al terrorismo internacional. No solo ya por el tráfico de drogas en sí, sino por las figuras marginadas que la acompaña alrededor de esta venta de estupefacientes que van y por regla general cometen actos delictivos. Prostitución, toxicómanos, marginación, incluidos los menores de edad. Las tribus urbanas son las que por mero placer causan agresiones violentas debido a una supuesta ideología además de ocupaciones ilegales en edificios y viviendas. Todas estas situaciones, como ya hemos dicho, provocan al ciudadano y en la sociedad miedo e inseguridad por ser algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Las medidas institucionales para la reducción de la inseguridad son aquellas que acaban o merman el sentimiento de inseguridad. Entre estas medidas destacan la reforma de la organización jurídico-policial, planes de formación, actualización y especialización de todos los implicados en el mantenimiento de la seguridad, programas de información y concientización ciudadana, creación de un ambiente de colaboración y participación ciudadana. Mejorar las condiciones de vida para evitar la aparición de posibles delincuentes. Establecimiento de programas y campañas para la disminución del paro juvenil. Información a las víctimas de un delito de las gestiones a realizar en las dependencias de la policía. La seguridad privada nació por disposición administrativa dirigida en un principio a la protección de entidades bancarias, pero en virtud de una serie de circunstancias hasta el día de hoy, como el incremento de actividades delictivas, permiten que cualquier persona pueda completar su seguridad y la de sus bienes con seguridad privada, teniendo en cuenta que las empresas que las forman se ajustan a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta seguridad privada presenta una serie de diferencias características en relación con la seguridad pública, entre ellas se pueden destacar el carácter primordial de prevención de riesgos, eludiendo todas las actuaciones de respuesta directa, a excepción de aquellas que se produzcan para que se produzcan, para evitar daños a las personas o bienes de las instalaciones donde presta servicio.
Su carácter como actividad intervenida por la Administración mediante diversas manifestaciones, tales como la inscripción registral de la empresa, la autorización de servicios concretos, las inspecciones y demás actuaciones de control. Carácter de privacidad, ya que su actividad es ejercida para empresas mercantiles con objetivos comunes de consecución de resultados de las sociedades. Carácter de circunscripción de la seguridad a un objetivo concreto y determinado. Como consecuencia de la evolución y característica sufrida en el campo de la seguridad privada, fue necesaria publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad a fin de que fuera cumplida, ya que ésta sigue en vigor. La Ley 2392 de Seguridad Privada hoy derogada y el Real Decreto 2367/94, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Ambas regulan la prestación por parte de personas físicas o jurídicas privadas de servicios de vigilancia o seguridad de personas o de bienes que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. El Estado, al delegar actividades desarrolladas de acuerdo con las normas legales correspondientes, somete a las empresas privadas de psicoseguridad a un control administrativo. Ambas clases de seguridad pública o privada, por el propio sentido lógico de idénticos fines, son complementarias como por la fuerza de la norma imponen el carácter auxiliar al personal de seguridad privada con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La seguridad privada en el desarrollo de sus actividades debe buscar el auxilio de la seguridad pública, ya que en un asunto de importancia fundamental no puede entenderse un funcionamiento aislado ni falto de coordinación entre ambas seguridades. El Estado, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado FCSE, tiene la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, garantizando su seguridad, y esta misión es una diferencia entre seguridad pública y privada. La seguridad privada solo está obligada, dentro del marco de la ley que la regula, a las empresas que contrataron sus servicios. Con la incorporación a la Unión Europea se consigue un alto grado de cooperación en materia de seguridad, añadiendo un espectacular avance de la seguridad privada en España, entendiéndose como una seguridad basada en la subsidiariedad y complementariedad. Con la Constitución Española de 1978 se configura la seguridad como un derecho fundamental de los ciudadanos. Art. 17, quedando está protegido por leyes, tanto administrativas como penales. Con el texto constitucional se une la noción de seguridad al de libertad, dejándolo más claro identificado e indicado que no puede existir libertad sin seguridad, pues el ciudadano en una sociedad segura desarrolla y hace uso de su libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Art. 17. Dentro del bien jurídico se da primero importancia a la libertad y detrás de esta, la seguridad como medio indispensable y base necesaria para su existencia. Como desea la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, queda articulado con el 104 de la Constitución. Como ya hemos indicado, en la realidad actual las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden estar presentes ni atender todas y cada una de las situaciones que generan inseguridad, por lo que la figura de los vigilantes de seguridad se considera y es necesaria para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por ello, la relación del Estado y privada en materia de seguridad debe ser de colaboración y así evitar la inseguridad ciudadana. Un vigilante de seguridad, en muchas ocasiones con su simple presencia y una actitud de observación atenta, potencia el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, ya sean situaciones normales o con acento en situación de potencial riesgo, siempre en la ejecución de sus funciones y tareas de control, siempre regido por los principios de su código ético, que es el reflejo y descripción de la deontología profesional. La presencia del vigilante de seguridad en la sociedad garantiza un necesario servicio para la ciudadanía por su preparación técnica, fundamentalmente uniformidad, transmitir tranquilidad y seguridad, la actitud observante y atenta, sin olvidar que por naturaleza la sociedad es insegura. Siendo fundada un 28 de marzo de 1844 la Guardia Civil, 5 años después ya existían los guardias jurados, por una orden del rey y de su Real Reglamento. Fue un 8 de noviembre del año de 1849, se crearon los primeros guardas jurados. Debían ser hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás, y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos. A quien ésta leyera y comprendiera su alcance, furtivo, guarda o cazador, ruego que tenga a bien proclamarla y difundirla, por estimar necesaria esta ayuda, que pido a toda aquella persona que amara la caza, el lance y el orden en los campos. Con esta orden y nombramiento real y poco más, muchos guardas entran, apareciendo la primera figura histórica del guardia jurado, que en un primer comienzo tenía como misión vigilar cotos, villas, fincas, parques y pequeñas áreas rurales por expresa orden y bajo la dirección de la Guardia Civil.
De ahí que este cuerpo y el de los vigilantes tengan una estrecha vinculación. Pero incluso antes de estos primeros guardias jurados ya existían organizaciones que velaban por la seguridad y que no dependían del Estado, como podrían ser el Somaten, los fusileros guardabosques reales, la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era un tribunal que antiguamente perseguía y condenaba los delitos cometidos en despoblado. A la Santa Hermandad pertenecía a un grupo de hombres que recorrían todos los caminos persiguiendo y castigando a la gente que había robado o hecho algo fuera de la ley. Tenían poder para juzgar y castigar y eran temidos y respetados. La Santa Hermandad, cuadrillas de vecinos encargadas de perseguir a los malhechores en el ámbito de su distrito, resultó un medio eficaz para hacer sentir todo el peso de la justicia a quienes infringían las normas. En el 1476 se reformó la justicia y se impulsó la vigilancia de la Santa Hermandad para combatir a ladrones y a otros forajidos que tenían atemorizados a los campesinos. Solo en Galicia se arrasaron más de 300 guaridas fortificadas y 15.000 delincuentes tuvieron que abandonar el reino gracias a la Santa Hermandad. En un primer momento, el guardia jurado vestía un engalanado uniforme, exactamente como el que emplean aún hoy los del Parque del Retiro en Madrid, que son los genuinos y auténticos guardia jurados con su nombramiento real. Ellos son los únicos en todo el país que han conservado íntegramente el uniforme y parte de la historia que nadie debería de desprestigiar injuriando al vigilante de seguridad actual. El guardia jurado usaba una escopeta y gozaba de todo tipo de licencia para detener o, si fuera el caso, disparar y matar. Por los primeros tiempos, el guardia jurado hacía las tareas de control y salvaguardia que táctica y logísticamente la Guardia Civil no podía hacer, y para ello, contando con el guardia jurado, tenía un refuerzo de la ley en toda villa, parque, plaza y monte. De ahí que se le conociera por su temible reputación, por el guardia jurado. Su juramento a la soberanía del rey y fidelidad a las autoridades como la Guardia Civil, que era quien les comandaba, le dio una legendaria fama. En efecto, el guardia jurado de los primeros tiempos era un agente que primero disparaba y después preguntaba, y si capturaba a un criminal y lo detenía se ganaba el mérito, el respeto y la admiración de todos. Si el caso era el contrario, es decir, disparaba y mataba a un criminal fugado, al guardia jurado no le ocurría nada, sino que recibía una condecoración por cumplir con su deber juramentado. El guardia jurado actuó siempre en estrecha colaboración con el cuerpo de la Guardia Civil, ganándose a pulso una bien merecida imagen de vigilante fiel, recio, duro, un hombre que no tenía miedo, que colaboraba en todo con la ley, y casi podríamos describir a los primeros por sus duras cualidades y su capacidad de motivación, como los rangers americanos, que de hecho, la palabra americana ranger traducida al español significa guardabosques, que no se distancia mucho del guarda jurado. Y no era por menos esta imagen, ya que en una gran mayoría, los guardias jurados vestían un sombrero de ala ancha, doblado en vertical por una de sus alas, y con un rosetón distintivo de los colores nacionales, además de una bandolera de izquierda a derecha y la típica casaca verde caqui. En cuanto a su aspecto clásico, solían portar poblados y densos bigotes rizados en punta, que apenas dejaban ver los labios, y en algunos casos, patillas. Esta es la imagen de la moda de aquella época y que también era propia de los bandoleros. Desde su fundación por Real Decreto hasta comienzos del franquismo, el guardia jurado permaneció con la misión de vigilar zonas rurales. Pero fue con el régimen franquista cuando las cosas comienzan a cambiar para el guardia jurado. Debido al éxito que había resultado de la figura del guardia jurado y de su trabajo en el medio rural, se decide que la figura de un guardia jurado de similares características podría ser igualmente útil para custodiar bienes públicos. Así, uno de los primeros guardia jurados que oficialmente se constituyen fuera del ámbito rural, podríamos considerarlo en la figura del famoso sereno, que vestía un uniforme similar al de la policía gubernativa franquista, portaba porra de palo de más de 50 cm, un farolillo o linterna y un chuzo de punta, que era como una especie de lanza de poco menos que 1,5 metros terminada en un punzón afilado de espanto. Portaba gorra de plato gris, con banda roja, e insignia del águila del escudo de Franco. Además, un enorme manojo de llaves que abrían todos los portales donde este buen señor cumplía con sus obligaciones en el barrio y acudía a la voz y palmadas de sereno, y respondía, ya voy. En sus primeros comienzos, el sereno, dotado de escandaloso silbato, rondaba por las calles, cuidaba de los bienes públicos, abría y cerraba portales, y actuaba como hoy lo hace el policía de barrio y tenían oficialmente un considerable poder legal. Un sereno podía darte un palo o clavarte la lanza y no le harían nada. Al contrario, todo el vecindario le aplaudiría. Este tipo de guardia jurado era elegido por votación mayoritaria de los vecinos de un barrio, tal como hoy se hace con los presidentes de escalera.
Pero las cosas iban a cambiar, y debido al buen resultado que daba el sereno, este daría paso al guardia jurado especialmente destinado a la protección. Así, durante la dictadura, surge un decreto ley que autoriza a las grandes industrias a crear para su uso interno un cuerpo de seguridad. Naturalmente, que las primeras industrias con capacidad para ordenar este tipo de guardia jurados eran la empresa petrolíferas. Así, es Campsa, quien en España forma el primer cuerpo privado de guardia jurados armados con el famoso chopo de la Guardia Civil, revólver y cinturón de balas. El distintivo original de estos guardias jurados era una placa en la que se leía GJ y su uniforme era gris, del mismo tono de la policía gubernativa de Franco. Se les veía armados hasta los dientes, subidos en los depósitos de gasolina de la estación de carga. La primera reglamentación de nuestros días del vigilante jurado la podemos encontrar dentro de las entidades bancarias mediante el decreto del Ministerio de la Gobernación de 4 de mayo de 1946 publicado en el BOE 130. Y debido a la importancia que toman los vigilantes jurados, otras instituciones como Cajas de Ahorro y Montes de Piedad se acogen a esta normativa mediante la Orden Ministerial de 30 de abril de 1969, BOE 122. Surgiendo poco después los vigilantes de la industria y del comercio. Mediante el decreto de 1 de marzo de 1974 se unifican la figura del vigilante jurado de entidades bancarias y de ahorro, así como toda la normativa, dispersa hasta entonces, es derogada por el Real Decreto 2113/74 de 23 de julio que refunde el servicio de vigilantes jurados de entidades bancarias, de ahorro y de la industria y del comercio, en lo que pasa a denominarse Servicio de Vigilantes Jurados de Seguridad. El desarrollo del decreto de 1977 se publica en el BOE 629/78 de 10 de marzo, con lo que queda regularizado este sector y se crea una sola y única figura profesional así como el marco legal en el que desarrollar esta actividad. Estos primeros vigilantes jurados usaban todos un mismo uniforme gris, una gorra de plato gris, con picos del mismo modelo que el de la policía norteamericana y portaban doble armamento, por un lado el fusil y por otro el revólver que, además, colgaba de la pernera en vez del cinturón. A la creación de estos primeros guardia jurados se le unió la Renfe, quienes formaron también sus propios guardia jurados. Guardería jurada de Renfe, que viajaban actuando por parejas en los trenes e iban armados hasta los dientes. Para ser guardia jurado en aquella época, había que tener unas condiciones sociales algo especiales. Para empezar, la dirección de la industria tomaba a aquellos hombres de mayor confianza y cuya valía en su profesión había quedado perfectamente demostrada. Si eran mecánicos, pues debían ser personas trabajadoras impecables. Añadido a esto, debía de demostrar un nivel cultural normal y afinidades al ideal político franquista. Aparte de ser entrevistado por el comandante de la Guardia Civil de la capitanía más próxima, tener el servicio militar cumplido, no haber sido encarcelo y seguir un breve curso de preparación en el manejo del arma. Una vez el visto bueno de la Guardia Civil, se pasaba un escrito a Gobernación, Gobierno Civil, dirigido al gobernador, quien después de completar tanto la documentación de la empresa como el informe de la Guardia Civil, firmaba la autorización para dotar legalmente de autoridad al guarda jurado con el siguiente juramento. ¿Jura usted defender la patria, la bandera y a nuestro caudillo? Lo jura usted por la Santa Biblia que detendrá y si es preciso matará para cumplir con su deber allá donde se le ordene? Juro, pues por la autoridad que me ha concedido el generalísimo, queda usted nombrado guardia jurado. Este nombramiento daba como resultado la condición de agente de la autoridad y gozaba de la misma condición que un policía y estaba sometido a las mismas leyes, en este caso, a la de los militares, correspondientes a la Guardia Civil. Tiempo más tarde en nuestra actual época de la democracia se utilizó la siguiente forma de juramentación. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vigilante jurado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A estas dos empresas antes señaladas hay que sumarle otras tantas que también hicieron lo mismo, en diversos puntos del país. Entretanto, el antiguo guardia jurado tuvo suerte y se convirtió en el guardabosques de Montes más tarde, bajo la dirección del organismo que vendría a llamarse Icona. Pero entonces comenzaron a surgir ciertas exigencias sociales, aunque también podríamos llamarlo problemas de cobertura profesional. Resulta que por aquella época no existían las empresas de seguridad, y en el terreno del transporte de caudales la cosa tenía su gracia. En efecto, los bancos no tenían guardia jurados porque era la propia Guardia Civil quien se encargaba de vigilarlos. No era nada extraño encontrar que un guardia civil estaba en la puerta de un banco cualquiera y lo mismo que se iban y venían sin preguntar. Podías estar en un banco y de improviso aparecía la Guardia Civil para inspeccionar la marcha del funcionamiento del banco.
Esto funcionó así durante algunos años, hasta que un grupo de militares, conjuntamente de policías y guardias civiles, fundaron la primera empresa de transportes de caudales en España. Los furgones, que no eran blindados, por supuesto, eran grises, portaban un elefante azul pintado en ambos lados del furgón y tenían las iniciales SVP. Los guardiajurados que viajaban eran 6, un conductor, un acompañante y 4 operadores, 2 cubrían y 2 transportaban la carga. Todos ellos iban fuertemente armados, tanto con revólver como con fusiles. Esta empresa fue la predecesora de otra que vino más tarde, SAS, y que después se convertiría en Prosegur. A finales de los 60 y principios de los 70 es cuando los guardiajurados comenzaron a ser considerados como un elemento importante para la seguridad, y es cuando podemos decir que comienza la época moderna de la seguridad, pues hasta entonces, el guardiajurado era una persona de un muy reducido y selecto ámbito privado. De los 70 en adelante, la imagen del guardia jurado se moderniza y algunas cosas con relación a su constitución desaparecen. Por ejemplo, el guardia jurado ya no era nombrado únicamente por la dirección privada de una industria para sus necesidades internas de protección, sino que una empresa de seguridad podía hacerse cargo de este nombramiento bajo las mismas condiciones en que se hacía antes y por el mismo decreto de ley, obtener una dotación de guardia jurados. No obstante, la práctica del nombramiento de guardias jurados por parte de las industrias se mantuvo hasta cerca de los años 80. Entre los años 70 y 80, momento decisivo para la seguridad privada y el guardia jurado, la condición de guardia jurado sigue estando bajo el control de la Guardia Civil y el Gobierno Civil, aunque estén dirigidos por empresas de seguridad. Cabe destacar que es en estos comienzos donde aparecen algunas de las primeras empresas, casi siempre fundadas, constituidas y dirigidas por comisarios de policía, militares, guardias civiles y jefazos de algún estamento gubernamental. Tal es el caso de Prosegur. El guardia jurado es una autoridad dentro y fuera del servicio, incluso en algunos casos podía portar el arma sin temor a problemas. Identificarse como guardia jurado en aquella época era muy reconstituyente, y si un guardia civil te pedía la acreditación, las primeras eran grandes, cuadradas, amarillas con una banda en diagonal de la bandera de España y en un extremo el rombo de la Guardia Civil, tenía carta blanca, su palabra era tan buena como la de ellos. Por otra parte, el guardia jurado se le tenía casi como a un policía y era de fama respetable, que no se andaban con tonterías. Disparaban y después preguntaban. El entrenamiento que las empresas exigían por aquel entonces estaba bajo la administración de la Guardia Civil. Como siempre, para ser guardia jurado, había que ser propuesto por la empresa, no tener antecedentes, tener el servicio militar cumplido, mayor de edad y estudiar un simple temario de 56 páginas, en las que se detallaban muy brevemente, desde cómo estaba armada la escopeta hasta la munición de dotación y el revólver reglamentario. Añadido a esto, un extracto de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal y otro tanto del Código Penal, aparte de una serie de temas relacionados con el glorioso cuerpo benemérito español. Más tarde, a partir de los 70 en adelante, la placa de GJ pasó a ser VJ y el temario exigido se refinó, lo mismo que las exigencias para ser VJ también se suavizaron y perdieron un poco algo del genuino sabor militar español que caracterizaba al guardia jurado. Aparecen más empresas, desaparece el franquismo, entra la democracia y el rey, y las leyes y los privilegios cambian. Es el principio del final del vigilante jurado. Es una época algo ambigua, porque todavía se tiene la autoridad, pero ya se empieza a notar que la gente comienza a no temer y a perder el respeto por esta figura. Por otra parte, es más o menos por esta época, cuando la Policía Nacional Los Maderos viste de marrón, dejando el famoso uniforme gris, y es cuando se empieza a notar muy suavemente que la policía ya no le da tanta importancia al vigilante como tenía antes. Es en parte lógico, pues, durante casi más de 200 años, el vigilante había tenido un poder impresionante junto con las autoridades que le amparaban, pero en los 80 comienza el declive de su poder. Con la pérdida de protagonismo, pues el vigilante cubría muchas deficiencias de la Guardia Civil en cuestiones de salvaguardia, el vigilante ya no es tan importante dentro de la cadena de autoridades públicas, incluso se comienza a plantear, especular, con la posibilidad de que deje de serlo. Y es lo que años más tarde pasaría a ocurrir, dejaría de ser autoridad y eso repercutirá notablemente en su capacidad eficiente para lograr persuadir al público. Esto ha dado lugar recientemente a una cierta desidia y dejadez moral. En parte, los culpables son las propias autoridades.
Primero dotan a un cuerpo con carácter de autoridad para más tarde desentenderse de él, hasta finalmente denigrarlo a una irreconocible condición que no se distingue en ningún ámbito como autoridad. Esperamos que este artículo ayude a levantar la moral de los actuales vigilantes de seguridad, pues conocer la historia del cuerpo al que perteneces te da fuerza y argumentos para pensar que lo que estás haciendo tiene su sentido histórico y todo, y que tu dedicación a esta profesión no es una pérdida de tiempo, aunque en esta actual época no esté bien considerada socialmente y recompensada. La historia, como acabamos de ver, demuestra que todo cambia y que nada dura para siempre, y que la propia historia se repite. Que las crisis no solo ocurren entre los vigilantes, sino también aparecen entre otros cuerpos. Así que paciencia, que nuestra situación actual es temporal y esto podría acabar mejorando más de lo que algunos pesimistas imaginan. Anotaciones. Los guardias jurados fueron creados 5 años después que la Guardia Civil y son contemporáneos del mismo siglo. En un principio, el guarda jurado estaba a las órdenes del gobierno. Más tarde pasó a estar bajo la dirección de la Guardia Civil.